Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día. Este va a estar bastante guapetón, bastante atractivo. Y por cierto, ya he subido un video en el que, bueno, básicamente exponemos ciertas cosas. Entre ellas, escuchar a Moy Llorons decir algo prudente, algo inteligente, sobre todo porque va relacionado con el Real Madrid. Me acabo de dar cuenta que estaba aquí muy oscuro y bueno, ya he colocado la otra luz. Y bueno, lo otro también es que escuchamos a Senabre rajar contra Xavi. Bueno, la verdad es que el video ha quedado muy interesante, se los súper recomiendo porque yo me he divertido mucho y bueno, creo que pocas veces vamos a escuchar algo así. Así que bueno, ya lo tienen publicado y pueden ir a disfrutarlo. En el caso de hoy vamos a ver algunas cosas que se decían al inicio de temporada, cuántos cuestionamientos habían en torno al Real Madrid. Vamos a escuchar algo de Leroy Sané, de Sergi Gnabry y también vamos a escuchar algo de Tuchel. Vamos a escuchar varias cosas interesantes, así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno, ahí está lo que les estaba diciendo. Lo del video anterior, la verdad, no tiene desperdicio. Quiero que en este hablemos básicamente de unas cositas que me he encontrado, porque bueno, se ha generado cierta polémica a raíz de unas declaraciones de Serge Gnabry y también algo que ha dicho Tuchel, aunque tal vez me parecieron un poco más incendiarias, aunque ya les voy a dar mi punto de vista. Las de Gnabry las voy a colocar en breve, que las del entrenador alemán del Bayern, Thomas Tuchel. Entonces, bueno, vamos a pasarnos aquí a la pantalla y en principio vamos a escuchar esto. Que bueno, como les digo, ha sido blanco de algunas críticas, ha tenido todo tipo de opiniones, escuchémoslo. La Champions, el Bayern se conjura para estar en la final. Quiere ganar en el Bernabéu para salvar la temporada. Y ojo a lo que dicen los alemanes. Dass wir die Torchancen, die wir uns rausspielen, nutzen und sie im Endeffekt dann killen. Objetivo: enterrar al Real Madrid. Mittwoch hoffentlich den letzten Schritt zu gehen. Bayern envuelto en dudas tras la derrota ante el Stuttgart. Con la mente en Madrid, otra amarga derrota del Bayern. Un partido que molestaba a Tuchel. It was a sandwich game in between two semifinals, so I will not lose my head about this. Solo un pensamiento: vencer en el Bernabéu. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für Mittwoch. Had a full week of preparation, we know what's coming. Espera un Madrid confiado. A la Madrid y nos vemos el miércoles. Ante un rival preparado para la batalla. Die wir uns rausspielen, nutzen und sie im Endeffekt dann killen. Bueno, yo creo que esa es la frase de este pequeño clip. Tenemos que aprovechar las oportunidades y luego matarles. Es lo que ha generado polémica entre el madridismo, entre mucha gente diciendo que se equivoca. Yo particularmente, se los digo con la mano en el corazón, muchachos, no me da la sensación de que Tuchel se equivoca. La verdad, no lo pienso así. Creo que es un discurso bastante normal. Y hablando un poco más de las de Gnabry, que creo que son las más fuertes por llamarlas de alguna manera, creo, muchachos, sinceramente que este hombre está tratando de dar su punto de vista. Y además creo que va muy de la mano con lo que se habla del Real Madrid en Europa, que no es otra cosa que a este equipo, si no le terminas enterrando, lo más probable es que lo termines pagando caro. Así que no me parece unas declaraciones para nada incendiarias. Y a mí particularmente que hagan este tipo de declaraciones hasta suele gustarme, porque creo firmemente, muchachos, que esta gente, los futbolistas del Real Madrid, se alimentan, entre otras cosas, de este tipo de críticas, por llamarlo de alguna manera. Así que de verdad no me parece nada descabellado. Quiero, muchachos, que veamos rápidamente algo que me he encontrado de David Bernabeu, que es un periodista que se dedica a cubrir la información Barça, colabora en varios medios de comunicación. Creo que en el que más se le conoce es en el Sport, y bueno, comenta esto sobre lo que planea Xavi para la siguiente temporada, y mucha atención. Bueno, los tres nombres que están en la cabeza de Xavi Hernández para el ataque del año que viene, ¿vale? Ya os dije el otro día, lo que digo siempre, es lo que está en la cabeza del entrenador. Luego lo que el club haga o deje de hacer ya es otra historia. Mira cómo intenta limpiar su imagen de antemano. Esto es lo que está pensando Xavi. No tiene nada que ver con lo que va a hacer el club. Sin embargo, te voy a vender la ilusión de la manera más salvaje posible. A mí no me vengáis a preguntar. Preguntadle al club. A ver, Xavi quiere a dos delanteros. Dos. ¿Vale? Lewandowski, Rafinha y Ferran Torres son transferibles. Yo creo
que lo único que hay opciones de que pueda salir si hay una buena oferta es Rafinha. Lewandowski no quiere irse. Esto es muy largo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en el verano. Digo a priori, ¿vale? Lewandowski no quiere irse, ¿vale? Y no parece que pueda haber una oferta muy importante, salvo que Arabia se vuelvan locos, ¿no? Es increíble porque no quiero interrumpir tanto, pero si sacamos un balance del fichaje de Lewandowski por el Barça, para Lewandowski seguramente es maravilloso porque cambia un poco el frío de Alemania, que jugó prácticamente toda su carrera allí, por el ambiente totalmente diferente de lo que es Barcelona. Económicamente un contrato bestial. De hecho, se habla de que incluso en la primera temporada, recuerden que el Barça le hace un contrato ascendente a Lewandowski, se habla de que la siguiente temporada va a cobrar 36 millones de euros. Y bueno, se habla de que el Barça le tuvo que dar 6 millones más incluso en la primera temporada de lo que le ofrecía el Bayern de Múnich para renovar. Pero a nivel gestión del Barça, el fichaje de Lewandowski es absolutamente desastroso. Yo tengo que ver cómo se lo van a sacar de encima, ¿no? Y Ferran Torres, la situación es la que es. Es un jugador ahora mismo devaluado, ha jugado muy poco en este tramo final de temporada, pues se lesionó y dejó de existir en el 11 y es muy difícil, ¿vale? Quiere a dos delanteros. Quiere un futbolista que pueda barrer todo el frente del ataque, que pueda jugar en las tres posiciones de arriba, ¿vale? Y quiere un extremo izquierdo, diestro, si puede ser, sobre todo a pierna cambiada. Es decir, un Lamine por la izquierda, ¿vale? Los dos nombres para el extremo izquierdo, en orden de prioridad o de que le gustaría a Xavi, el primero para mí es imposible. Yo os lo doy, pero para mí es imposible, primero por el presidente que tiene el club de origen y segundo por lo que cuesta de valor en el mercado, ¿no? Y no estamos hablando de una posibilidad de cesión, como hablamos el otro día de Xavi Simons, que si viniera del PSG tendría que venir cedido, todo este tipo de cosas. No. Este o sale traspasado o se queda donde está. Es Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, futbolista del Napoli, que bueno, tuvo una temporada brutal que tanto él como Víctor Osimhen llevaron al ganar el Scudetto al Napoli después de 1600 años, pero que bueno, con el paso de las últimas tal vez 2 temporadas se ha pagado de una manera importante y que bueno, a día de hoy es lo que es realmente un futbolista que le cuesta en partidos trascendentes, pero bueno, sigue siendo un futbolista que, por ejemplo, para un equipo como el Almería, que es básicamente la situación económica del Barça, es prácticamente imposible pensarlo, por lo menos él lo deja claro. El futbolista del Nápoles tiene 23 años, tiene un valor de mercado, transfer market de 80 millones de euros y tiene un presidente que se llama Di Laurentiis. Muy difícil. Pero es el que más le gusta a Xavi. Cree que si consiguiera el nivel de hace 2 años, es un jugador tremendo. A mí también me lo parece. Si está Es que estamos hablando de Laurentiis, que si tiene un valor de mercado de 80 millones te va a pedir mínimo 120. Es que yo creo que ya hay imposibilidad absoluta. Es que si supongamos que De Laurentiis se solidarice por la situación crítica del Barça y le diga, ok, vamos a negociar, te voy a cobrar, vale 80, dame 40. Es que al Barça se le da prácticamente imposible este jugador. ¿Qué? Al nivel de hace 2 años, me lo parece. Al nivel de este año, la cosa ya cambia, ¿vale? Kvaratskhelia. El otro futbolista es Nico Williams, para mí más accesible, porque tiene una cláusula de 50 millones después de haber renovado hasta el 2027 con el Athletic Club. Kvaratskhelia también termina contrato en el 2027. 50 es la cláusula de Williams. Yo creo que es un bombón del mercado. Si el Barça tiene opciones de poder pagar estas cantidades. Con todo el respeto, porque sé que hay mucha gente de España que me sigue y me ve, pero a mí el Nico Williams es que no es que me parezca la gran cosa. O sea, me parece que es un perfil muy Ferran Torres, un perfil muy Rafinha, futbolistas que bueno, son muy Dembélé también, que agitan mucho la cosa, pero que a la hora de la chiquita como que le cuesta un poquito marcar diferencias de cara a la portería, y bien sea dando una asistencia o metiendo un gol. En ese caso, pues bueno, incluso la cláusula, que es 50 millones de euros, me parece que para el Barça es inasumible a día de hoy. Es que esta gente de verdad vive en una realidad totalmente alejada, pero no alejadísima de lo que es la situación actual de este club. ¿Vale? Este sería el número 2 de la lista. Porque luego ya entramos en un terreno pantanoso, ¿eh? Si Brian Zaragoza, que no está jugando en el Bayern, cedido la próxima temporada, etcétera, etcétera, ¿vale? Los dos nombres. Yo creo que la cara de esta mujer lo dice absolutamente todo, porque empiezan hablando de Kvaratskhelia, que es imposible,
de Nico Williams, que también es imposible, pero que ya baja un estrato, él es futbolista. Y bueno, cuando empieza a hablar de Brian Zaragoza, que yo creo que es más su realidad, porque es un futbolista que parece que nadie lo quiere por su nivel actual, o empieza a hablar de este hombre, el otro que está en el Leipzig, que es del PSG, Xavi Simons. Mira la cara de la mujer, creo que resume absolutamente todo el drama. La próxima temporada, etcétera, etcétera. Etcétera, ¿vale? Los dos nombres, por este orden, que más gustan a Xavi, son los que os he dicho, Kvaratskhelia y Nico Williams. El futbolista que ve mejor para ocupar las tres zonas del ataque es Dani Olmo. Dani Olmo, yo creo que por 50 millones del Barça podría sacarlo, pero el club de origen es complicado, ¿eh? No necesitan dinero, el Leipzig es un club que traspasa solo cuando quiere traspasar, que compra barato, vende caro, etcétera. Dani tiene 25 años, para mí es un gran jugador, para Xavi sería un fichajazo. Pero estamos hablando de nombres top y la situación del Barça no es top. Este es el problema, ¿vale? Estos son los tres nombres: Kvaratskhelia y Nico Williams para la banda izquierda, Dani Olmo para el frente del ataque. Los tres nombres que tiene Xavi en la cabeza. Lo que vaya a poder hacer ya es otra historia. Es que me parece de verdad increíble. Yo me pongo a ver a esta gente y digo, ¿cómo son capaces de engañar a la gente de esta manera tan absurda? O sea, mira que ya llegaron al punto de decir, bueno, estamos avisando esto, pero mira, Kvaratskhelia, Nico Williams y Dani Olmo. Veremos después qué van a hacer con Ansu Fati, que viene de cesión, con los que no quieren salir. Es que mira, incluso supongamos que el Barça tuviera dinero, con todo el problema que tienen ahí con ese poco de futbolistas absolutamente mediocres o futbolistas que no son diferenciales y por eso están en la situación en la que están. A mí me costaría de verdad ver una situación diferente en cuanto al tema del Barça. Me parece increíble, pero repito, hay que vender ilusión, hay que intentar tapar el ridículo lamentable de tanto tiempo y yo creo que esto para ellos es una buena forma de hacerlo. Quiero que veamos ahora, muchachos, ya para cerrar, vamos a ver algo de Juanma Rodríguez brutal también para finalizar y reírnos un poco, pero quiero que veamos algo que en el Chiringuito ellos mismos publicaron y es como se retrataron ellos mismos con... Hace unos meses se hablaba de la plantilla del Real Madrid. Preste mucha atención. ¿Tiene mejor plantilla este año el Madrid que la temporada pasada? ¿Tiene mejor plantilla esta temporada que la anterior? Juanma, empiezas tú. Empiezo yo. Yo digo que tiene peor plantilla que el año pasado. Me parece curioso que mucho madridista estaba muy pesimista con este tema. Vamos a ver. Y fíjense, 20 de junio del 2023. A día de hoy así diría que peor. Vale, claro. Sin duda alguna, hazme caso a mí, mejor plantilla. Yo creo que Alfredo Duro casi en estos aspectos como que siempre es el más optimista y mira que no sé si el Madrid tiene mejor plantilla, yo creo que sí, porque el Benzema que vimos la temporada pasada no es el Benzema que vimos en la antepasada en la que ganamos la Champions y bueno, se metió un futbolista joven que era una incógnita, pero que generaba mucha ilusión. Sigamos. No la tiene mejor. ¿Por qué? No la tiene mejor, ¿no? O sea, la tiene peor. No es mejor. Sí, José Félix, peor. de verdad que eres que trabajas en prensa. Es peor. Para no Peor, decir vale. que tiene peor plantilla, has dicho. Vale, ¿qué queréis que diga? La tiene peor. Hala, venga, ya estoy contento. Le falta gol, yo creo que peor. Bueno, de este ni hablar, es que se habla de que es madridista, pero más es tan madridista como J. Jordi, al punto de que siempre los aplausos que se gana este señor son los de J. Jordi. O sea. Este año a 10, el que viene a 16, mucho peor. Este año 10, el que viene a 16, me imagino que hacía referencia a lo de la liga, estaban todos subiditos y bueno, ya vemos qué mal envejeció eso. Mejor. Peor. Menos buena. Por favor, suerte que estoy aquí. Kim, ¿mejor o peor? Peor. Peor. Ya he dicho que mejor. Mejor este año. Mejor. Nada. Ana, ¿qué dices? Un pelín más débil esta plantilla, la de este año. Diego. O sea, peor. Yo creo que tiene peor plantilla esta temporada. Y bueno, ahí está lo que les decía, buen momento para pasar facturitas y reírnos un poco. Es cierto que incluso los madridistas teníamos dudas, yo creo que yo en ningún momento dudé de lo que podía hacer Florentino. A mí me generaba muchas más dudas el hecho de, por ejemplo, se lesionaba Courtois y bueno, trajeron a Kepa, que bueno, ya se demostró qué es lo que es Kepa, pero también el hecho de que se lesionaba Militao y no trajeron otro central y bueno, ahí está lo que ha tenido que hacer Ancelotti, que tiene un mérito espectacular para poder tapar esa posición en la que bueno, básicamente
hemos tenido tantos problemas Ancelotti en el aspecto de que no se quiso fichar a un central cuando prácticamente lo necesitábamos a gritos. Pero bueno, interesante para reírse. Quiero que cerremos este video rápidamente escuchando a Juanma Rodríguez hablando un poco algo interesante aquí. Para reírse definitivamente. Juanma se acordará, Juanma, de aquel momento, de aquel... Claro, Juanma seguro. Pero estoy hoy, no estoy... ¿Estás bien hoy? No estoy bien. ¿Qué te pasa? Hoy no, ¿Tiene cuerpo cortado? estoy como raro, yo sé. Gripe, a lo mejor es gripe. Gripe de verano es malísimo. No me encuentro bien, de verdad, no, te lo digo, ¿Por qué? Pero espera un momento. Mira, ¿ves? Ya estoy fenomenal. Ya me he venido arriba. ¿Ves? Ya estoy mejor que nunca. Ahora no sé dónde viene esto. Vamos, nos situemos porque aquellos que no saben... Ya estoy... Es que Juanma Rodríguez de verdad es un absoluto criminal para liquidar a estos narnianos. Y bueno, para los que no entendieron, hablando del bolsillo a bolsillo que propone J. Jordi, de que bueno, cada culé pone 5 euros para salvar al club y fichar a Kvaratskhelia, a Nico Williams y a Dani Olmo para que Xavi esté contento y en la temporada que viene nos diga, no, es que Kvaratskhelia no habla español y por eso no hemos podido ganar, pese a que hemos sido superiores al rival. No me enredo mucho más, espero saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.